Hola a todas, todos, bienvenidos al curso Planta, Evolución Vegetal, Evolución Humana de Naturaleza Profunda. Naturaleza Profunda es un proyecto que busca de muchas maneras volver a acercarnos y enamorarnos, sobre todo, de la naturaleza, tanto la que vemos a nuestro alrededor como la que podemos descubrir dentro de nosotros mismos. Aquí es donde empezamos a conectar como el bienestar y la búsqueda individual no es separada del bienestar y la búsqueda del entorno, tanto humano como de todas las demás especies que nos rodean. Eh, yo soy Carolina Gaviria, estudié biología y psicología y me especialicé pues en una maestría en psicología junguiana o psicología analítica, pues la corriente de Carl Jung, el psiquiatra suizo. Y básicamente lo que motivó mis estudios, mi búsqueda, mi exploración y todo lo que hago es más una exploración, una necesidad de explorar y de caminar una vida y con un sentido profundo existencial, espiritual. Justamente por eso me metí a estudiar biología, el estudio de la vida y de la naturaleza. Bueno, la naturaleza como expresión de la vida. Eh, Sin embargo, no fue suficiente para mí solamente la parte literal y concreta pues de los fenómenos biológicos, sino que necesité también explorar y profundizar tanto en los estudios como en mi propio proceso individual en las manifestaciones de la vida interna, las que no son tangibles, las que no podemos percibir con los sentidos, ni medir, ni pesar, ni cuantificar. Em, en esta exploración, pues en esta exploración mía personal, después de hacer estos estudios y trabajar con pacientes, me dediqué a básicamente a construir la biología que yo quería estudiar, a conectar esas dos cosas que parecen separadas. Cuando estudié biología y escuchaba hablar de la conciencia, conciencia, yo veía sí, claro, estamos hablando de una conciencia ambiental, pero veía posiblemente en estos entornos muchos desequilibrios internos o emocionales o situaciones adentro que no se abordaban ni se interesaban por abordar. Mientras que en el contexto psicológico se habla de conciencia, conciencia y se refiere más a una conciencia interna, individual, de justamente esas emociones o esos traumas internos o los asuntos para elaborar y trabajar y sanar, pero a la vez no se conectaba con una conciencia del entorno y de los demás seres vivos y de todo lo que nos rodea y del lugar en el que estamos, ¿cierto? Todo esto para mí refleja como una división muy profunda que tenemos en nuestra concepción de la vida, del afuera y del adentro, que sentimos como completamente desconectados y que incluso en la grandísima mayoría de situaciones ignoramos el adentro, ¿cierto? La única realidad que consideramos es la externa, la que podemos percibir con los sentidos y esto llega como a su extremo en se me escapó en este momento la palabra, eh, bueno, una corriente científica, en este instante se me escapa la palabra, eh, solo considera real lo que se puede percibir con los sentidos y o medir con instrumentos científicos. Sin embargo, sí, los instrumentos científicos, a ver, si consideramos con un poquito de humildad que nuestro estado de conciencia es limitado, que llega hasta cierto punto, y nuestros sentidos serán limitados, así como vemos, por ejemplo, que hay otras especies vivas que tienen unos sentidos que nosotros no tenemos, por ejemplo, para ver rayos ultravioleta o percibir ondas electromagnéticas, nosotros no podemos percibirlas con nuestros sentidos, sin embargo, son reales. Y entonces consideremos que nuestros sentidos son limitados, nuestro estado de conciencia es limitado, y desde ahí creamos los instrumentos científicos para medir la realidad que podría y seguramente es mucho más vasta y compleja y completa de lo que nuestros sentidos y nuestra conciencia puede concebir. Por lo tanto, eh, empezamos a descubrir que somos, no sabemos tanto como creemos saber y que otras formas de pensamiento, por decirlo así, también nos pueden ayudar a complementar el pensamiento exclusivamente racional que ha predominado durante los últimos siglos en nuestra cultura occidental. Porque si bien es un pensamiento supremamente poderoso, útil, afinado, refinado para muchas cosas, no puede ser el único ni el absoluto para describir y descubrir toda la realidad. Ahí es donde empezamos a encontrarnos con otros aspectos de nosotros mismos que nos muestran otros aspectos de la realidad, como la intuición, como incluso las emociones, todo lo que vivimos por dentro, la imaginación, los sueños, ocurren, ¿cierto? Y por lo tanto son reales, ¿cierto? Sin embargo,
decimos, ah, bueno, no, fue solo un sueño, eso no, casi que no es real. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué descartamos unas expresiones de la realidad y aceptamos otras? ¿Por qué decidimos que solo nuestros sentidos son los que definen y no lo demás? Sin embargo, claro, existirá también lo que llamamos fantasía, evidentemente, las películas, por decirlo así, que nos hacemos en nuestra cabeza. Pero hay justamente un discernimiento que nos puede ayudar a diferenciar y a descubrir qué es fantasía y qué es realidad. Digamos que en la Edad Media, cualquier persona que dijera, no, es que yo hablo con Jesús, bueno, se le cree y se toma en serio, o no, es que yo vi a lo que sea, wow, pues es un visionario, es un místico, lo que quieras. Sin embargo, hoy en día si alguien dice eso, ah, no, es un loco. Entonces, antes todas estas manifestaciones no tangibles se consideraban como reales y ahora ninguna de ellas se considera real, porque no podrían ser unas sí y otras no, ¿cierto? Así como un discernimiento. Lo que pasa es que eso nos abruma y nos hace sentir que todo es muy complejo. ¿Cómo así? Entonces, ¿es real o no es real? ¿Cierto? Desde nuestro control y desde nuestra necesidad de comprender así de una, queremos decir, meterlo en una cajita, ¿es real o no? Pues hay cosas reales y hay cosas que no, ¿cierto? En fin, todo esto como una pequeña introducción a la aproximación que le vamos a dar al reino de las plantas en este curso. Llevamos, como decía, pues lo llevo yo desde hace como 5 años más o menos, haciendo una exploración simbólica de la naturaleza en la que yo tomo como punto de partida las descripciones científicas de los fenómenos naturales para luego ver otras capas más sutiles que nos expresen esas mismas leyes de la vida que esa forma de vida encarna en otros niveles no tangibles. Ya van a entender a qué me refiero con esto. Este es el curso de las plantas, es el último reino que abordé en esta exploración. Comencé primero con el origen, la formación del planeta, la primera célula de un embrión. Luego continuamos con la genética y cómo estas formaciones se transmiten y siguen hasta el sol de hoy. Luego continuamos con las bacterias y la simbiosis, que fue un eslabón o un fenómeno fundamental en la evolución de las formas de vida. Luego continuamos con los hongos y sus redes. Luego continuamos con los animales y su diversidad. Y finalmente concluimos con el reino de las plantas. A pesar de que el reino de las plantas haya sido crucial para el inicio de la evolución, como lo vamos a ver hoy, lo dejamos de último porque, a pesar de todo, la célula vegetal es la más compleja y fue la última que se formó, ¿cierto? Digamos que primero fueron células muy sencillas sin núcleo y ya con esto estoy entrando al contenido directamente. Se formó la primera célula, todo eso, pues los detalles de eso lo exploramos en el primer curso, que es el del origen. Eh, se envuelven ciertas moléculas de la sopa de la vida oceánica primordial en una membrana. Entonces, se forma la primera célula, que es lo más sencillo que hay. Luego, justamente en el curso de simbiosis, hablamos de cómo estas células se empiezan a replicar y a reproducir, y no solo a eso, sino que unas de ellas empiezan a tragar a otras. Entonces empiezan a formar células más complejas, con núcleo, con mitocondria, con cloroplastos. Entonces la vegetal es la que más, eso se llama simbiosis, ¿cierto? Hoy en día utilizamos esa palabra para muchos fenómenos distintos, bueno, asociados a un eje común, pues que define esa palabra, que en este momento pues no nos vamos a detener ahí, pero gracias a una serie de simbiosis o endosimbiosis, que es esta en la que una célula se traga a otra para beneficio mutuo, se formaron las células complejas de los organismos que vivimos hoy en día, y la de la planta es la más compleja de todas, la más completa, como decíamos. Sin embargo, todavía existen algunos de estos organismos sin núcleo, todavía, ¿cierto? El hecho de que la evolución haya seguido explorando ciertas novedades no significa que otros estados de vida con ciertas condiciones previas dejarán de existir. Muchas de ellas sí, pero muchas de ellas no y todavía están. Ahí es donde muchas veces las formas de vida que existen hoy, es hermoso que también nos muestran, son de alguna forma testigos del proceso evolutivo que hemos atravesado en el planeta los seres vivos. Entonces, bueno, empecemos explorando la definición de planta, ¿cierto? ¿Qué es una planta? Digamos que desde la ciencia es una definición que ha cambiado.
Antes, los organismos vivos, desde una mirada científica, se clasificaban y se definían de acuerdo a sus características morfológicas, a sus formas y a su fisiología, ¿cierto? A sus procesos fisiológicos, a cómo comen, cómo respiran, o si respiran o no respiran, ¿cierto? Cómo son sus sentidos. Entonces, de acuerdo a eso se clasificaban. Sin embargo, desde hace algunas décadas, cuando surgió el análisis genético profundo, pues molecular, se estableció otra manera de clasificar los organismos vivos, justamente buscando organizarlos en un orden evolutivo, un poco como la célula, el ancestro común del árbol de la vida, y se van ramificando, ramificando, ramificando. Entonces, en la misma clasificación casi que se está contando la historia evolutiva de las especies, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a encontrar que grupos de especies que nombraban como un tipo de especie, por ejemplo, o de grupo de especie que compartían ciertas características, se empezaron a dar cuenta que dentro del mismo paquete había seres vivos que habían llegado allá por caminos evolutivos muy distintos, por ramas distintas del árbol de la vida y que por lo tanto no deberían estar clasificados juntos. Entonces, eso revolcó por completo la clasificación científica o la taxonomía. em, y hasta el sol de hoy están en esas, ¿cierto? Todavía hay muchos grupos que no se tiene muy claro cómo se evolucionó, en fin, pero hay una cosa muy hermosa y es que eso que vemos, que hay grupos de especies que llegaron al mismo objetivo, pues o a la misma característica o al mismo poder por caminos distintos, es una cosa fascinante y eso es lo que ellos llaman la convergencia evolutiva. Es como cuando vemos que un ave, por su camino evolutivo, desarrolló la capacidad de volar. Pero por otro lado también hay insectos que también la desarrollaron. Y por otro lado hay unos mamíferos que también la desarrollaron, que son los murciélagos. Sin embargo, llegaron allá por caminos muy distintos. ¿Qué tan probable es eso, cierto? Ahí es donde empezamos a ver que hay leyes en la vida que no son solo lineales, no son solo por causa y efecto, ¿cierto? Siempre se considera, pues bueno, digamos que desde la concepción más tradicional de la evolución, se considera que la clave de la evolución es la variación y a la vez la conservación, ¿cierto? La conservación de ciertas cosas que hacen que una especie pueda seguir a través de las generaciones y transmitir esas características generación tras generación. Sin embargo, para poder evolucionar, para poder cambiar y mejorar, tiene que haber ciertas variaciones, ¿cierto? No todo puede ser tal cual porque si no estaríamos con la misma vida hoy que hace millones de años. Esas variaciones, de acuerdo con la definición clásica de la ciencia, de la evolución, ocurren a través de mutaciones en los genes de las células sexuales de los organismos, mutaciones que ocurren al azar. Por lo tanto, pueden conducir a deformaciones perjudiciales o a beneficios adaptativos, que entonces ahí es donde entra el concepto darwiniano de la supervivencia del más apto. Si estamos en un entorno que antes era blanco y ya es negro, y las mariposas antes eran blancas y hubo una mutación en la que ya la mariposa es negra, esa mariposa se va a poder camuflar mejor y sobrevivir mejor y eventualmente podría extinguirse la blanca o coexistir como especies diferentes, ¿cierto? Esto como para abordar, pues como para describir también muy brevemente la evolución desde la mirada tradicional. Sin embargo, si consideramos que todas las variaciones evolutivas ocurrieron a partir del azar, exclusivamente, y de ese proceso largo de la supervivencia del más apto y cómo eso hace que se extingan unas especies y prosperen otras, el tiempo que tiene la Tierra de vida, o lo que creemos que tiene la Tierra de vida, el tiempo no alcanza para que por puro azar se hubieran dado todas las mutaciones para crear todas las formas de vida que existen hoy en día. Esto es algo que en su momento lo exploraron un físico cuántico que se llamaba Wolfgang Pauli con el psiquiatra suizo Carl Jung, cuando ellos estaban proponiendo, o él, Jung, estaba proponiendo la ley de la sincronicidad como una ley de la vida, que es algo así como una ley paralela y contraria y complementaria a la ley de la causalidad, ¿cierto? En la ley de la causalidad hay un fenómeno que genera otro, que genera otro, que genera otro. En la ley de la sincronicidad hay dos fenómenos acausales que tienen una cierta correspondencia que no se puede justamente explicar por la ley de la causa y el efecto. Lo vemos en nuestra vida cotidiana como cuando yo te estoy pensando y tú me llamas y es como, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, es como cuando también en la evolución se vieron casos de
una especie que estaba, por ejemplo, en diferentes lados del mundo y en épocas muy cercanas, si no es la misma, desarrollaron la misma capacidad, como por ejemplo una especie de monos que desarrolló aquí en un lado del mundo y en el otro lado del mundo la capacidad de agarrar cosas con el pulgar oponente, ¿cierto? ¿Eso cómo pasa, cierto? ¿Por qué tan sincrónico? Porque en el mismo momento individuos acá y acá de la misma especie logran hacer eso, ¿cierto? Es muy lindo porque en la misma historia de la evolución vemos este fenómeno. Cuando Darwin en un lado del mundo estaba proponiendo la teoría de la evolución, Wallace en otro lado del mundo también lo estaba proponiendo. Por cosas de la vida fue Darwin el que se hizo famoso por ella. Sin embargo, es curioso que es como cuando hay algo que va a salir del agua, como por ejemplo una isla sumergida que va a salir del agua y saca por aquí una puntica y a la vez otra puntica por aquí. Algo como si fuera un campo o algo, un estado de conciencia o algo justamente no tangible, no medible, no perceptible por nuestros sentidos, que necesita de alguna forma es el momento de manifestarse y se manifiesta y se puede manifestar en diferentes momentos de manera, en diferentes lugares en el mismo momento, ¿cierto? En fin, cierro un poquito como esa introducción evolutiva que me parece importante porque es el, sí, como la perspectiva, bueno, parte de la perspectiva desde donde vamos a abordar este contenido y ya vamos a entrar como a lo simbólico, que es lo que nos lleva, bueno, finalmente, ¿qué sentido tiene que estos fenómenos ocurran de manera tan sincrónica? ¿Qué sentido tiene que en ese momento los monos lograran esto o que en ese momento Darwin y Wallace hablaran de la evolución? Hay una razón de ser y ahí es donde vamos a profundizar a través de lo simbólico. Pues no en estos ejemplos, pero sí en los ejemplos que vamos a mencionar a continuación. Mm, entonces, ¿qué es una planta? Eh, como decía, desde la mirada actual, evolutiva en la ciencia, se considera que son las plantas, pues hay una definición muy molecular que no voy a traer porque no es confusa y no es muy relevante pues para encontrar qué es una planta. Sin embargo, les digo que las plantas en esa definición no incluyen a las algas, que son las plantas acuáticas. Ya ahorita hablamos de eso. Eh, no las incluye porque tienen ciertas características celulares diferentes y porque en su proceso de desarrollo no atraviesan una fase las algas no atraviesan una fase que sí atraviesan todas las demás plantas. Entonces, no me quiero detener ahí. A pesar de que para la ciencia sea obsoleta la definición de qué es una planta por sus características, acá es donde sí se nos hace relevante porque son esas características las que nos van a decir qué es lo que ellas nos enseñan, qué es lo que ellas están expresando en la vida y qué es lo que también podemos aprender de ellas para expresarlo nosotros o que ya lo estamos expresando y no nos damos cuenta. Entonces, básicamente la característica fundamental por la que a todos nosotros se nos pues, vemos, percibimos, entendemos a las plantas es la fotosíntesis, la capacidad de crear su propio alimento a partir de la luz. Enseguida vamos a profundizar un poco en qué es la fotosíntesis desde la mirada científica y ya desde una mirada profunda. También hay algo que comparten las plantas y es una pared celular más gruesa, ¿cierto? Que las demás células en la membrana o afuera de la membrana. También la que contienen esporas. Esto lo profundizaremos en la próxima sesión cuando hablemos de los musgos que se reproducen a través de esporas y un comportamiento más o menos sedentario, ¿cierto? Es más o menos porque sí, claro, son más sedentarios que animales, por ejemplo. Sin embargo, muchas plantas sí son capaces, por ejemplo, de desplazarse un poquito para encontrar más luz dentro del bosque o incluso el movimiento del crecimiento ya es movimiento. Entonces, ahí es donde decir que las plantas no se mueven queda un poco como corto porque es desde nuestra perspectiva que no parecen moverse, pero sí se mueven. Mm, entonces, esta descripción, así tan general de las características, incluye todas las plantas terrestres, que son las que la ciencia considera hoy en día plantas, solo esas, pero incluye también a las algas, que son organismos, algunos pluricelulares y algunos unicelulares, y una gran variedad de organismos microscópicos parientes, que hoy en día la ciencia considera como parientes o medio ancestros de las plantas. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Entonces, ¿qué pasó? Se formó la primera célula en algún momento evolutivo y lo primero que empezó a desarrollarse en esta dirección hacia las plantas
fue la celulosa, que es la molécula que les permitió engrosar la membrana y entonces generar una cierta protección que les daba más resistencia. A continuación se desarrolló el cloroplasto, que hay cloroplasto, el cloroplasto, que es, bueno, como les decía, originalmente el cloroplasto era una célula, ¿cierto? Pero la célula ancestra de las plantas se tragó el cloroplasto y entonces dio lugar a la célula vegetal que llamamos hoy en día. Ese cloroplasto contiene una molécula que se llama la clorofila. Hay clorofila A, clorofila B, esto es un universo, pero no vamos a entrar pues en tanto detalle. Y la clorofila es una de estas moléculas primordiales que se formó en esa sopa salada del océano al principio y que quedó envuelta en una de esas membranas, dando lugar al cloroplasto original, y que ya vamos a hablar un poquito más de ella y de qué es lo que hace para la fotosíntesis. Luego, después de esto, ya se empieza a ramificar. Esta célula con paredes gruesas y con cloroplasto que tiene clorofila se empieza a ramificar y ahí es donde empezamos a ver el árbol de la vida de las plantas, ¿cierto? Solo el de las plantas. Salen las algas, que como decíamos hay unas unicelulares y otras pluricelulares. Dentro de ellas hay unas partas, unas rojas, unas verdes, enseguida hablaremos un poquito de ello. Y luego de las algas verdes justamente descienden todas las plantas terrestres. Les voy a compartir aquí una imagen, bueno, varias a lo largo de la clase, para ilustrar un poco lo que estamos hablando. A ver, un segundito. Listo. Esto es una imagen microscópica de un tejido vegetal pluricelular. Cada uno de estos hexágonos es una célula vegetal y cada una de las esferitas pequeñas que vemos ahí es un cloroplasto, que es la organela que hace la fotosíntesis con su clorofila, ¿cierto? Esta es otra imagen de un cloroplasto, ya solo del cloroplasto, que tiene como unas membranas tilacoides, en fin, es un tema ya más molecular que no vamos a entrar. Y este es otro diagrama del cloroplasto con estas membranitas, y aquí nos explican más o menos en qué parte de las membranas ocurre la reacción, las reacciones de la fotosíntesis, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Aquí es donde vamos a hablar de la fotosíntesis, que es el poder primordial de las plantas, diría yo, porque es que, mejor dicho, son los únicos organismos en la vida que la hacen y gracias a ella son los únicos organismos que crean materia viva, entre comillas. Ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos que las plantas necesitan sol, agua y ciertos nutrientes para generar el alimento, ¿cierto? El sol es la energía que permite las reacciones, ¿cierto? El agua es la que va a permitir, es la que va a entregar a la reacción, va a entregar el hidrógeno y el oxígeno va a salir como un desecho, que ya sabemos que las plantas liberan oxígeno, que es el que nosotros necesitamos como insumo, pero para ellas es un desecho. Entonces las fuentes son, bueno, el sol que es la energía, el agua, bueno, los nutrientes y también el CO2, que es lo que para nosotros es un desecho, para ellas es insumo. Esto es hermoso porque miren lo que pasa. Entonces, la fotosíntesis ocurre en dos fases, una fase de día y una fase de noche. Esto va a ser fundamental en términos simbólicos enseguida cuando los profundicemos. Pero entonces en el día pueden tomar esa energía de la luz, que es lo que les va a dar la capacidad de hacer estos cambios moleculares, y toman el agua y liberan el oxígeno. Esa energía que tomaron se transforma acá en este circulito que estamos viendo y con esa energía es que van a poder tomar el CO2 que nosotros liberamos y construir una molécula orgánica que es un azúcar o un glúcido o un carbohidrato. Es muy hermoso porque acá el sol, pues o la energía que viene del sol es como si fuera el soldador, ¿cierto? Que rompe, pues que separa moléculas que estaban juntas y puede soldar otras reacciones, pues otros átomos que estaban separados, o sea, reorganizar. Todo esto es clase de bioquímica, no me voy a tener demasiado en ello, pero sí un poquito para que quienes les interese puedan comprenderlo un poco más. Esto también es biología del colegio, puede que lo recuerden, puede que no, pero siento que es muy relevante al menos mencionarlo. Entonces vemos que la glucosa es uno de los azúcares fundamentales de la vida que se genera a partir de la fotosíntesis. Necesita 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno.
¿cierto? Esto es lo que la planta necesita, ese es el alimento que ella está generando para ella, pero no solo para ella, para el resto de seres vivos, ¿cierto? Heterótrofos. Porque sí, aclaro, esto es lo que, esta capacidad de generar su propio alimento es lo que hace a las plantas autótrofas. El resto de organismos, animales, hongos, protistas, unicelulares, bacterias, somos heterótrofos. No podemos tomar esa energía del sol y transformarla en materia, sino que necesitamos todo lo contrario, comer materia para recibir la energía y poder hacer todas las cosas de la vida que hacemos, ¿cierto? Porque esta energía de la luz del sol queda contenida, condensada acá, no es tanto los átomos en sí, aunque claro, los necesitamos los átomos de la molécula de la glucosa, pero algo muy fundamental que necesitamos cuando comemos es la energía que contienen, ¿cierto? Entonces, para hacer una molécula de glucosa con 6 carbonos, necesitamos 6 moléculas de dióxido de carbono y con 12 hidrógenos necesitamos 6 de H2O, ¿cierto? 6 por 2, 12. Química pura o bioquímica. Entonces, lo que estábamos diciendo, llega la energía de la luz del sol como un soldador, rompe acá y vuelve a pegar acá y sobra acá, ¿cierto? Entonces, ahí es donde estamos viendo básicamente la materialización de la energía, o en términos simbólicos que más adelante profundizaremos, la materialización del espíritu, ¿cierto? Cuando algo no tangible pasa a ser tangible, algo nace, algo toma forma. Esto es un ejemplo de una molécula, no, perdón, esta es la clorofila, enseguida vamos a hablar de ella. Vamos a ver si este es el momento, o si hay algo más. Sí, me parece muy importante recordar, esto ya lo dije, pero recordar esto, que hay fase luminosa y fase oscura en la fotosíntesis y las dos se necesitan, ¿cierto? Sí, en el día se recibe la energía y en la noche es cuando se fija el carbono. O sea, en la noche es cuando con esa energía que ya se había recibido se puede materializar el carbono. ¿Listo? Esto va a ser importante a nivel simbólico más adelante. Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Ahorita seguimos. Visto desde una mirada más básica, estamos viendo que las plantas, para crear esta vida orgánica o estas moléculas orgánicas, que son el componente de la vida orgánica. Cuando hablo de la vida orgánica, me refiero a lo que la ciencia considera como seres vivos, ¿cierto? La ciencia considera hoy en día como seres vivos solamente a los organismos que están compuestos de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas están compuestas de cadenas de carbono, ¿cierto? Básicamente. Por lo tanto, las plantas, los hongos, los animales, las bacterias, estamos compuestos de ellas y en oposición a esto, las rocas, el resto de moléculas del aire, el fuego, la tierra, no están compuestas de moléculas orgánicas, no están compuestas de átomos de carbono, sino de cadenas de carbono, sino de otros elementos, incluyendo, claro, también carbono, pero no en cadenas largas, ¿cierto? Eso es lo que le da la cualidad de orgánico a la materia orgánica y eso es lo que la ciencia considera como materia viva. Ya sabemos que desde muchas otras tradiciones se considera muy distinto, todo se considera vivo, el fuego tiene un espíritu, la montaña también, el viento, el aire, las rocas, entonces eso lo pongo muy entre comillas lo de materia viva. Sin embargo, es también, mejor dicho, lo pongo entre comillas cuando lo mencionamos en sentido literal, pero en sentido simbólico es muy lindo ver cómo, uy, ellas están creando vida. Ahí es donde nos interesa detenernos, como, ok, ¿qué significa crear vida a otros niveles? Ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, si volvemos a describir la fotosíntesis desde una mirada más básica, más sencilla, menos química, bioquímica, vemos que ellos están mezclando el agua, el elemento agua, las sales minerales de la tierra que necesitan, el aire, ¿cierto? El CO2 del aire y el fuego de la luz del sol. Pues el fuego es esa energía, esa luz del sol que le permite hacer todos esos reajustes y reacomodaciones moleculares para generar, vida, ¿cierto? Estamos viendo la combinación de los opuestos, del fuego y el agua, o, bueno, el fuego y el aire y el agua y la tierra, ¿cierto? Los elementos que están más arriba, más etéreos, y los elementos que están más abajo, más densos, más pesados. ¿Qué más? Mm, sí, cuando esto empezó a pasar en términos evolutivos, entonces estábamos hablando de eso.
primero se formó esa molécula, luego se envolvió en una membrana, luego otra célula se la tragó y entonces tenemos las células vegetales que se empezaron a multiplicar, ¿cierto? La reproducción inicial en las formas de vida es como la reproducción celular que hoy vivimos, que hoy experimentamos todavía en las células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo, excepto las sexuales. Es decir, una célula duplica su material genético y ¡pip! Se divide en dos. Y luego cada una de ellas va a hacer lo mismo y ¡pip! Se divide en dos, se divide en dos, se divide en dos, ta, 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 como una pirámide, ¿cierto? Se multiplica. Entonces ahí es cuando hablamos de organismos coloniales, que son muchas células iguales clones que viven, bueno, unas más que otras, juntos, como asociados, como cerca, no pegados en tejidos como en la foto que vimos hace un momento, sino asociados como una colonia. Entonces es hermoso ver que en estos organismos coloniales, esto ocurre en bacterias, en protistas, en hongos, en diferentes organismos unicelulares, es como si fueran inmortales, porque finalmente cuando una célula duplica su material y genera dos igualitas, ¿cuál es la mamá y cuál es la hija? Es casi como si fuera la misma, pero ya el doble y luego el doble y luego el doble, entonces nunca nació y nunca murió, ¿cierto? Estamos hablando de una forma de vida casi que perenne, pues o como eterna, que sigue propagándose a sí misma y no empezó ni se acabó. Bueno, empezó con la primera célula, pero no parece acabarse a no ser de que se extinga, pero no en su ciclo vital como el resto de organismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, bueno, enseguida voy a seguir hablando de esta, o bueno, no, de una vez. Cuando, sí, iba a hablar de otra cosa primero, pero no, ya estamos acá, entonces lo voy a abordar, el tema de la reproducción. Eh, en estos organismos celulares, de repente empieza a haber una diferenciación. Tanto en algas como en otros organismos unicelulares, se empiezan a diferenciar unas células y empieza a surgir la reproducción sexual. Esto es algo en lo que no me voy a detener aquí porque eso es tema de simbiosis y bacterias, porque ellas están muy en ese tema. Sin embargo, empieza a haber la reproducción sexual, que es la misma que atravesamos nosotros, que no es que, o sea, mejor dicho, nuestras células sexuales tienen la mitad del material genético que tiene las demás células del cuerpo. Y ellas entonces van a necesitar el otro opuesto, la otra mitad, ¿cierto? El masculino va a necesitar el femenino y viceversa para poder crear otra célula nueva completa que genere un individuo nuevo, que nació ahí y va a morir, ¿cierto? Entonces casi que con la reproducción sexual nace la muerte. Esto, repito, es tema del curso de la simbiosis, pero vale la pena mencionarlo acá brevemente porque es parte de lo que ocurre en este momento temprano de la evolución de las algas. Entonces, ¿qué pasa? Estos organismos coloniales empiezan a propagarse en el mar, ¿cierto? Y empiezan, entonces estamos hablando de una época en que el cielo era rojo, la atmósfera de la Tierra era lo que hoy consideraríamos una atmósfera apocalíptica, o sea, llena de gases de efecto invernadero, llena de CO2, llena de un montón de cosas para las cuales ya estaba adaptada la vida que existía en ese entonces. Sin embargo, esa vida que existía en ese entonces era solamente unicelular, ¿cierto? Era vida microscópica, pequeña, ínfima. Y entonces estas células vegetales con esa molécula de la clorofila empiezan a absorber todo ese CO2 y a formar esos azúcares, empiezan a materializar el espíritu, a materializar ese CO2 de la atmósfera. Entonces, la atmósfera empieza a pasar de roja a azul y el mar se empieza a poner verde porque ellas se multiplican y el color de la clorofila es verde, entonces va cambiando todo. Y con esto fue que empezó a cambiar el escenario y a disponerse las condiciones para la vida como hoy la conocemos, porque lo que pasa es que el oxígeno, cuando empieza a estar abundante, en ese momento fue una contaminación, porque las formas de vida estaban adaptadas a la vida anaerobia, o sea, sin oxígeno. Entonces, muchas formas de vida se extinguieron. Es como lo inverso a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos liberando cada vez más CO2, estamos espiritualizando la materia en el mejor de los casos. Estamos enviando CO, pues carbono, material a la atmósfera. Entonces, para nosotros es una contaminación. Entonces, ahí es donde vemos que el término de contaminación es relativo. Es cuando una cosa entra en otra y cambia por completo las cosas, implicando sí la muerte de muchas facetas o formas de vida, pero va a generar las condiciones para otra cosa. Y lo que pasa es que cuando abunda el oxígeno, entonces empiezan a nacer formas de vida que metabolizan o a multiplicarse las formas de vida porque ya estaban, que metabolizan el oxígeno y gracias al oxígeno es que pueden las formas de vida ir más allá de un simple circulito celular, ¿cierto? El oxígeno es una molécula que contiene mucha energía
Y gracias a esa energía, la vida puede darse el lujo de experimentar. Porque si no tienes tanta energía, te quedas con el mínimo de energía y eso implica solamente la forma básica que toma menos energía de la vida, que es la esfera, ¿cierto? La célula en esfera. Mm, ¿Qué más? Ya vamos acabando con la parte biológica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Pues antes de entrar a la parte simbólica. Estas algas están, como estábamos diciendo, en el océano, suspendidas, ¿cierto? Tienen los nutrientes, los minerales, no de la tierra en este caso, pero están disueltos en el agua, tienen toda el agua disponible ahí al contacto con su membrana, entonces la absorben, el sol todos los días sale, entonces de alguna manera están como en una vida muy fácil, muy cómoda, muy sencilla, simplemente absorben lo que tienen y producen lo que les sale espontáneamente producir, no tienen que hacer ningún esfuerzo, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Algunas de ellas empiezan a chocar con las costas, ¿cierto? El planeta no es solamente océano, el planeta tiene tierra y tiene continentes que están fuera del agua. Y algunas de estas algas, ¡pah!, empiezan a chocarse, empiezan a chocarse, empiezan a chocarse. Mm, y entonces hay algo muy curioso que empieza a pasar. Este choque genera olas y las olas generan más contacto con aire, ¿cierto? Y también ese choque entonces hace que poco a poco, con mucho tiempo, con mucho trabajo y con la ayuda de los hongos, porque esto lo aprendimos cuando exploramos en mi curso de los hongos, las algas, perdón, estas células vegetales unicelulares que estaban suspendidas en el agua se empiezan a fijar a las rocas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Algunas de ellas que empiezan a quedar ya muy fuera del agua, otras están como entre sumergidas y expuestas, pero hay unas que empiezan a quedar muy por fuera del agua y a la vez empiezan a descubrir que aliándose sobreviven mejor, entonces empiezan a unir y aquí es donde surge la pluricelularidad, es decir, las plantas empiezan a volverse, pues o las algas empiezan a volverse tejidos pluricelulares, ya no solo una celulita y celulita coloniales, sino tejidos compuestos, que es como lo que nosotros somos, ¿cierto? Mm, ¿Qué más? Entonces sí, lo que estábamos diciendo, pasamos de un medio muy simple, que es agua iluminada por el sol, sin ningún tipo de obstáculos, en el que estaban las algas, y es una célula, una vida unicelular, a un medio más complejo, donde todavía hay agua iluminada por el sol, pero hay roca y hay más aire y hay más movimiento y hay choques, hay golpes, ¿cierto? Mm, es increíble porque gracias a esto, a estos golpes que fueron choques y fueron violentos y fuertes y duros y dolorosos, es que las plantas, las algas salieron del agua, colonizaron este territorio antes incolonizado, antes que virgen, vacío, solamente con vida unicelular, y de repente pues le permiten generar una grandísima variedad de ecosistemas terrestres que son los que vemos hoy en día. O sea, antes de que la vida en la Tierra existiera, en el agua ya había mucha más vida. Y si hablamos del reino animal, había animales supremamente complejos y exagerados, desarrollados, o sea, como especies de escorpiones prehistóricos, en fin, cosas muy complejas en el reino animal, más que en el vegetal. Eh, sí, o sea, todavía no había animales terrestres, todavía no había nada en la tierra, pero sí mucho había en el agua. Lo cual me conduce ya a entrar pues como a la mirada simbólica, que es en lo que ya nos vamos a quedar el resto de la sesión. Vamos a ver si va a ser una hora o un poquito más. Eh, Porque acá ya, mejor dicho, acá ya entrar con esta imagen al lenguaje simbólico es casi que evidente, ¿cierto? Estamos hablando de formas de vida, o sea, la vida que ya existía, la vida antes de la vida en el agua antes de la vida en la tierra. La vida en la tierra es la vida real, pues, entre comillas, la vida que vemos, la vida que consideramos evidente. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, hoy en día con el cambio climático, hay iniciativas para proteger la tierra y los diferentes ecosistemas terrestres, las que quieras, pero en comparación, las que hay para proteger la vida en el mar son mucho menos. Y por eso es que surge Silvia Earle y, bueno, diferentes iniciativas como, hey, es que el mar también hay que protegerlo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que lo que no vemos
casi que no lo conocemos. Entonces, por eso es que simbólicamente el océano nos está hablando de lo inconsciente, pero también nos está hablando de muchas otras cosas. Estamos hablando del origen, ¿cierto? De dónde viene la vida. Y muchas veces cuando consideramos, por ejemplo, nuestro propio desarrollo embrionario, es como si el útero o la matriz donde estamos vivos antes de vivir es el océano, estamos sumergidos en el agua, estamos igual que las algas, porque tenemos todo a disposición, estamos en un ambiente acuático, no tenemos que hacer nada, todo el alimento está ya ahí y eso se da espontáneamente, ¿cierto? En nuestro propio desarrollo, en nuestra propia evolución embrionaria, que no tenemos que intervenir para que ocurra, solo nada, estar y ser, dejar ser. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Salen las algas del agua. Es como cuando salimos nosotros del agua, como cuando salimos nosotros del vientre materno y de repente estamos en el aire, ¿cierto? Acá es muy clara la imagen de salir al aire como la imagen del nacer. Hay vida antes del nacer, que es la vida en gestación, ¿cierto? Un poco como lo que las algas estaban haciendo, pero luego, ¡puf!, sale la vida a la tierra seca, al aire y nace. Y llegamos también no solo al aire, sino a la tierra, ¿cierto? Es muy hermoso porque la tierra entonces ya nos plantea unas condiciones muy distintas. En el agua casi que no hay arriba ni abajo, no hay dualidad, no hay bien ni mal, simplemente ahí está todo y ya, está dado por sentado. Pero nacemos y de repente duele, hay un dolor, ¿cierto? Cuando nacemos literalmente hay dolor, hay experiencia del dolor, pero también cuando estas algas se chocan, podemos interpretarlo como, uff, eso tiene que doler, chocarse, estar acostumbrada a estar suspendida en el océano primordial y de repente, ¡pah!, te chocas con, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Una roca, una cosa dura, ¿de dónde salió y por qué? ¿Yo por qué me gané esto? Que es parte de la actitud que muchas veces tomamos cuando nos chocamos con algún límite. Entonces vemos que la tierra plantea un límite al agua y que plantea la oportunidad de nacer, llegar a la tierra, llegar a la vida. Si consideramos perspectivas tal vez más espirituales de la vida antes de la vida, ya nos vamos antes incluso de la gestación y es el alma antes de nacer, ¿cierto? Que está como si estuviera en esa masa oceánica con el agua y con el sol, es decir, con la dualidad que no se ha dividido en dualidad porque todo está, todo es perfecto, no hay bien ni mal, no hay placer y dolor, ¿cierto? Estás en la fuente divina de la vida, como estas algas en el océano. Y de repente, ¡puf!, nacemos. Y nos encontramos con la dualidad, que es el reto más grande que experimentamos los seres humanos, por lo menos, porque habrá que ver cómo lo experimentan otros seres vivos, que también sienten dolor, pero lo experimentan de una forma bastante diferente al parecer a nosotros. Mm, lo más lindo que nos trae, pues son muchas cosas, pero una de las cosas más lindas que nos trae esta imagen es que este litoral rocoso donde están estas algas sigue siendo agua iluminada por el sol. Es decir, el alimento sigue estando. Esa luz divina de la vida o esa claridad, esa plenitud, Dios, si lo queremos llamar así, sigue estando. Solo que muchas veces lo dejamos de ver porque estamos en ese choque constante, entonces eso es lo que más protagonismo toma y queda en primera plana, ese choque con la realidad, esa sequedad del aire, y no nos damos cuenta que, no, pero es que todavía estoy en el agua y todavía hay sol, todavía tengo alimento, todavía tengo todo lo que necesito, simplemente hay unas condiciones nuevas que por algo estarán. Es muy lindo porque el autor, bueno, parte de esta exploración científica la tomamos del libro Las plantas de Jean-Marie Pelt, un botánico que ya falleció hace unas décadas, pero que hizo un recorrido evolutivo muy lindo y de una forma muy divulgativa, muy fresca, muy accesible, pues para los lectores no científicos. Entonces él decía, justamente él ya le empezaba en ese libro a dar como cierta miradita simbólica, pero aquí la vamos a llevar más allá, y él decía, cuando estaba describiendo este momento de los choques, se me perdió la nota, sí, él dice, las novedades se elaboran en las regiones fronterizas, ¿cierto? Entonces acá es donde empezamos a ver el tema de los límites y el tema de las barreras y el tema de los obstáculos, que no por nada ese fue el subtítulo que le pusimos a esta clase, ¿cierto? Las algas. El obstáculo es el camino. Mm, Muchas tradiciones también han hablado, volviendo al tema de la tierra, de llegar a la tierra y de qué significa llegar a la tierra y el elemento de la tierra, que es en el que vivimos nosotros.
Em, Muchas veces se habla de la escuela de la tierra, ¿cierto? Y de cómo es en la tierra donde necesitamos entonces aprender todo lo que es del cielo, pero que lo tenemos que aprender en la tierra, ¿cierto? Es un poco como si en esa vida antes de la vida ya está la perfección, ya está la sabiduría, ya está la abundancia, ya está el amor, la libertad, la justicia, en fin, todo lo que es y todo en su máximo potencial, pero por alguna razón hay que traerlo a la tierra. Hay que olvidarlo en el momento en que nacemos, así como las algas, como en ese estado de las algas se nos olvida que todavía está el sol y que todavía está el agua, porque nos estamos chocando y estamos desenfocados en el dolor que estamos sintiendo. Y desde ese olvido, construir eso acá. Aquí que acabo de mencionar, estamos enfocados en el dolor que estamos sintiendo. Yo creo que esa es una de las diferencias que puede haber entre la forma como los seres humanos atravesamos esos límites y otras especies, que nosotros de alguna manera pareciera que nos apegáramos a ello, ¿cierto? Y en parte eso es lo que constituye un trauma. Cuando sufrimos un choque, un impacto con algo doloroso que no podemos, que no sabemos, nunca habíamos atravesado y que de repente nos vemos enfrentados a ello, se nos vuelve como, uff, entonces a mí esto me pasó y nos identificamos con ello, ¿cierto? Eso como un pequeño comentario que enseguida podremos seguir retomando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en nuestra vida, no solamente en el momento del nacimiento, sino cuando logramos cierta etapa de cierta comodidad o cierto lugar cómodo, como el de las algas, y de repente algo cambia. Alguien muere, o salgo del trabajo, o me sacan del trabajo, o cambio de lugar mejor dicho, también cualquier salida, ¿cierto? Como vemos que las algas salen del agua, entonces cuando salgo de mi casa, o cuando salgo del país, o cuando salgo del trabajo, o salgo de una relación, salgo de un estado en el que estaba cómoda y de repente la realidad parece cambiar por completo y darme duro, y yo siento que me está dando duro y me duele, ¿cierto? Entonces acá lo que nos empieza a interesar es, bueno, yo cómo reacciono ahí, cómo respondo, ¿cierto? Yo reacciono instintivamente, inconscientemente, quejándome, no, porque a mí, porque yo sí soy de mala, no me merezco esto, quejarme, o qué hago, o me adapto, ¿cierto? Aquí es donde es tan relevante eso del obstáculo, es el camino, porque si las algas no se hubieran chocado con esta tierra, no hubiera surgido nada de esta vida. O sea, el camino para que esta vida surja es esos golpes. Y el camino para que nosotros manifestemos aquí en la tierra la sabiduría, la libertad, el amor, la plenitud, la salud, todo lo que queremos manifestar en la tierra es a través del opuesto, ¿cierto? Entonces aquí es donde vemos el tema de la fotosíntesis, que para manifestar cosas en la tierra, ¿cierto? Ya hablamos de cómo las plantas manifiestan la vida en la tierra, o sea, pueden sintetizar estos azúcares, esta materia orgánica, materia vida en la tierra, es a través de la luz y de la oscuridad, es a través de los opuestos, que es lo que no hay en el mar, que es lo que no hay en el cielo, no hay en la vida antes de la vida en la tierra, ¿cierto? Entramos en la vida en la tierra y entramos en la vida de los opuestos y por alguna razón esa es la manera para justamente poder combinarlos y armar una nueva materia viva. O si lo traemos ya a nuestra propia vida, un nuevo estado de conciencia, un nuevo estado de vida, ¿cierto? Si por alguna razón, a ver, no se me ocurre en este momento un ejemplo, pero seguramente a ustedes se les ocurrirán muchos y eso lo conversaremos en la próxima sesión, en la conversación pues en vivo, que para eso es, por eso les comparto el contenido primero para que podamos sacarle más jugo a través de nuestras propias experiencias personales. Si no se nos plantean las dificultades que se nos plantean, no hacemos lo que hacemos. O sea, del tamaño de la dificultad depende el tamaño del resultado también. Y el mismo autor, biólogo que describía este fenómeno, dice, mientras más complejo el medio nuevo al que se enfrenta la especie, es más exigente su adaptación y más perfeccionada la estructura, ¿cierto? Las algas que hicieron, que se enfrentaron a esto, siguieron evolucionando y adaptándose y perfeccionando y generando la grandísima abundancia que vemos hoy en día de plantas, y las que no siguen estando como están, lo cual está bien. Digamos que también las necesitamos, el universo, el planeta también las necesita, que se queden como están. Sin embargo, ahí es donde se trata de vivir el propio camino.
si yo me estoy enfrentando a un obstáculo, a una dificultad, por algo será, y eso es lo que constituye la escuela de la tierra. Esa es la oportunidad que yo tengo para aprender y para evolucionar más allá de lo que soy y poder descubrir que puedo transformarme en algo mucho más de lo que yo nunca me pude haber imaginado que yo podía hacer. Como un alga se iba a imaginar que podría transformarse en un roble o en una orquídea con las eras si atraviesa esa frontera, esos golpes, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, nos da mucha más claridad, tranquilidad, motivación para enfrentar esas dificultades porque tienen un sentido, es para algo y no solamente para que yo me transforme en un roble o yo me transforme en una orquídea, sino para que también otros organismos puedan nacer, vivir, florecer a mi lado, ¿cierto? No solamente es por mí. Entonces, todas las dificultades son realmente oportunidades y son realmente mi camino, ¿cierto? Por algo se me están presentando. Sin embargo, nosotros a veces, pues, por un lado, no vemos cuando eso nos pasa, no vemos la oportunidad en la dificultad y nos quedamos pegados de la dificultad y no nos damos cuenta que todavía está el sol, todavía puede haber luz y claridad y conciencia y hay alimento para yo poder enfrentarla y también que las dificultades se nos presentan a nuestro nivel, ¿cierto? Como cuando en un videojuego estoy en el mundo más básico y se me presentan dificultades básicas. Luego paso al siguiente nivel, dificultades un poco más complejas, porque ya las puedo manejar. Eso significa que ya he evolucionado y que si manejo estas que siguen en este otro nivel, puedo evolucionar al siguiente nivel y así sucesivamente, ¿cierto? Sin embargo, también a veces nos pasa que no tenemos dificultades y podemos estar en un momento como el alga y las buscamos, ¿cierto? Eso es algo también muy curioso y empezamos a ver de dónde pegarnos y a ver cuál es el problema donde no hay problema. Entonces, básicamente, en los dos casos, seas alga suspendida en el océano en este momento de tu vida o alga chocándote con el literal en este momento de tu vida, el camino y la necesidad fundamental para poder seguir va a ser aceptar y reconocer la realidad, ¿cierto? O sea, ve, no, yo estoy realmente en el océano y tengo todo listo, hago lo que más puedo con eso que tengo porque el mundo lo necesita. El mundo necesita el oxígeno que las algas producen, que de hecho es el 50% o más del que respiramos se produce en el mar, no tanto en los bosques. O si estoy en el litoral, pues madre, estoy acá, ok, estoy acá, no significa que voy a estar aquí por siempre y por algo será que hay que hacer, ¿cierto? Y muchas veces ese que hay que hacer va a ser buscar apoyo, porque a veces yo sola no puedo dar ese paso, me queda muy grande. Pero también para eso es que en el mundo no estamos solos, ninguna especie está sola, ningún individuo está solo, ni puede estarlo aunque quisiera. Entonces ahí es donde vemos la belleza del símbolo cuando las algas empiezan a aliar y a decir, hey, esto lo podemos lograr juntas, separadas, no. Entonces es juntas que logran salir del agua, aferrarse a la roca y poco a poco, y también con el apoyo de los hongos, ir colonizando este medio nuevo, completo y terrestre. Porque también hay algo que pasa antes de que nos juntemos o que muchas veces cuando nos encontramos con estos obstáculos y estas dificultades o estos límites, nos sentimos en aridez, en soledad, nos sentimos solos, vacíos, no tenemos esa agua, ese alimento vital de vida, sino que nos sentimos resecos o resecas, no, y nos sentimos desconectados, ¿cierto? El agua finalmente es ese fluido que todo lo conecta y que constituye y hace a toda la vida, pero nos sentimos como en un desierto, o sea, así no haya sido un desierto esa roca con la que se chocaron las algas, si tú vienes del océano a una roca, eso es un desierto, porque no estás inmerso en agua, ya no tienes los nutrientes ahí al alcance de la mano todo el tiempo, de repente te ves seca, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué nos habla? Ya hemos hablado en otros contextos, en otros cursos, en otras charlas, de la imagen del desierto y de cómo ha sido fundamental en los saltos evolutivos y en los procesos espirituales para muchas tradiciones. El ejemplo más cercano que puedo mencionar es el de Jesús, de cómo se fue al desierto. Y gracias a eso atravesó, bueno, ayunó 40 días, 40 noches, nada, y aparece el diablo y le propone, bueno, que se lance para que lo salven, en fin, las tentaciones, y él las vence. De alguna manera, esto es una imagen también simbólica de lo que atravesamos cuando estamos en esos desiertos, tentaciones, de querer demostrarle algo a alguien o de querer buscar caminos cortos, atajos para quitarme este dolor bien rápido. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, estoy en un dolor muy profundo y empiezo a buscar atajos. Entonces, ven y tómate un traguito, vamos a embolatarlo. Sí, claro, de una. Puede que
lo embolates, pero realmente no lo estás sanando y no estás transformándolo en lo que puede llegar a ser. Sí, entonces esas tentaciones son muchas veces lo que se nos presenta como posibilidades de evadir justamente la realidad que estamos atravesando. Ahora, como decíamos, a veces es tan dolorosa, que no por nada la queremos evadir, pero entonces otro camino y otra oportunidad, otra herramienta, otra posibilidad que tenemos, en lugar de sucumbir a estas tentaciones, es unirnos, buscar ayuda, ¿cierto? Básicamente. O sea, nadie ha hecho nada solo, nadie ha evolucionado solo, ni siquiera Jesús, ni siquiera nadie, ¿cierto? Porque nadie está en ningún planeta solo. Es por algo que estamos todos acá. Bueno, ¿qué más? Yo creo que ya hemos conversado de lo fundamental. Hay algo también, sí, voy a compartir aquí otra vez imagen. Ah, bueno, esta es la molécula de la clorofila, ¿cierto? Esto es chino para la mayoría, que no somos químicos pues de formación. Sin embargo, vemos que es una molécula orgánica porque todas estas rayitas son cadenas de carbono, ¿cierto? Y es una molécula pues compleja. ¿Qué pasa? En las algas o en los tipos de algas originarios que había antes de que salieran, había varios tipos de moléculas en ellas. Algunas tenían una posibilidad de absorber luz en lugares muy profundos del océano, entonces por eso hay algas profundas como estas, ¿cierto? Algas que están sumergidas en el agua. Sin embargo, bueno, y lo que pasa con estas algas es que tienen esa molécula que tienen con la que absorben estos rayos de luz por allá abajo, es tan sensible a la luz, pues que justamente puede absorberla con muchas capas de agua encima, pero el problema es que cuando está expuesta, cuando está más en la superficie, se muere, pues se rompe la molécula, entonces no soporta la luz. Esto es algo simbólicamente muy potente. Eh, ¿Qué pasa? Las algas que estaban más en la superficie, como estas, tenían un sensibilizador, no tenían, bueno, no voy a enredar con términos técnicos, pero mm, no tenían estas moléculas que se rompen, que son las que tienen las algas profundas, pues las algas que están en aguas profundas, sino que tenían solamente la clorofila, que resulta que es la molécula más estable de todas estas, ¿cierto? Y gracias a esa estabilidad puede tolerar esa luz y gracias a ello es que puede conquistar el mundo seco, ¿cierto? Que está expuesto directamente a la luz y no a través del agua. Hay algo muy lindo y es que también simbólicamente esas algas rojas, que son las que absorben agua por allá abajo, ¿eh? Absorben la luz en la oscuridad. Entonces eso ya también nos da una pregunta. ¿Yo cómo encuentro la luz en la oscuridad? Volviendo al tema de los opuestos que la clorofila, que la fotosíntesis nos plantea, porque estamos viendo que en la luz la fotosíntesis recibe, la clorofila, perdón, recibe la energía con la que va a poder manifestar la materia en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar de compartir acá. Cuando nos encontramos con estos límites, estas fronteras, estas dificultades, estos retos, muchas veces, ¡puf!, nos vamos para la oscuridad, dejamos de ver la luz, estamos sumergidos en una depresión o en una confusión o en una rabia o en lo que sea y no vemos la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos antes, esto puede tener un sentido. Sin embargo, no solo el hecho de sumergirme a estos estados no garantiza que yo vaya a crear una nueva vida a partir de ahí, que es la idea y qué es lo que puedo hacer. Pero muchas veces puede pasar lo que pasa en algunos casos, que nos sumergimos allá y listo, y nos entregamos a la depresión y ya. Es como si la fotosíntesis fuera a sumergirse en la fase de la noche, en la fase oscura, a crear materia sin haber recibido la energía del sol, no tiene con qué, ¿cierto? Entonces necesitamos tener con qué. Ahí es donde necesitamos conectar los opuestos. Entonces necesitamos llevar la energía del sol a la noche, a la oscuridad. ¿Y qué es eso? ¿Cierto? Si vemos la energía del sol es también la luz y la luz es también la conciencia, es también ver justamente esa realidad de lo que estamos atravesando. A veces, como decíamos, es tan dolorosa que nos cuesta verla y no podemos verla a solas. Entonces necesitamos a alguien que venga con nosotros con una lamparita
para sumergirme a ver esa realidad que está por allá abajo en mis profundidades oscuras, dolorosas, y que de ahí con esa luz, solo con esa verdad, con esos ojos abiertos, es que yo podría decir, "Ah, esto está pasando, pero espérate, porque es que a partir de ahí algo puede pasar". Y no necesariamente va a ser algo racional, que yo diga, ok, me está pasando esto para no sé qué. Muchas veces no sabemos para qué, y no importa, no hay que saberlo. Lo que hay que saber es que necesitamos afrontar la verdad tal como es, y solo eso es como esa luz de la fotosíntesis del sol que va, y ya solo esa conciencia, solo ver que esto tiene un sentido, así yo no sepa cuál es, y que es por algo y que es la verdad, solo con eso ya empieza a gestarse y a tomar forma una nueva vida, una nueva molécula orgánica, una nueva forma, un nuevo estado de conciencia, un nuevo proyecto también. Todos los procesos creativos también necesitan esto y los artistas los conocen muy bien. En fin, entonces hay algo muy, muy hermoso acá que nos da en términos biológicos la clorofila, y es que es justamente la molécula más estable, gracias a ello puede hacer esto. Cuando hablamos de estabilidad, ¿de qué hablamos, cierto? Hablamos como de una especie de centro o de una especie de raíz o algo que nos dice, yo sigo siendo yo a pesar de que el mundo entero se mueva. Y no desde un lugar, yo soy yo y no me voy a dejar cambiar, porque todo lo contrario, necesitamos poder adaptarnos y evolucionar como el alga se volvió roble, por decirlo así. Sin embargo, hay una cierta conexión y una cierta claridad. Es como cuando estamos en el obstáculo, en ese litoral rocoso, con esos choques en las rocas, pero de todas maneras podemos ver la luz del sol y podemos ver que estamos igual inmersos y abrazados y acobijados por el agua con la que seguimos teniendo contacto. Muchas veces es solo cuestión de la percepción, estar en el desierto o estar inmersas y abrazadas en el agua. Y hay otra clave que también nos da la clorofila, que es la molécula más estable, y gracias a esa estabilidad puede salir a crear mundos nuevos, que es como salir nosotros de nuestra dificultad a crear un mundo nuevo en mi propia vida. Y es que justamente, ¿qué es lo que hace la clorofila? Ella respira, ¿cierto? Ella toma CO2 y libera O2. Eso es la respiración de las plantas, aunque ellas también respiran como nosotros, pues al revés. No importa, la que más define a las plantas es absorber CO2 y liberar O2. Ahí es donde estamos viendo que mejor dicho, aquí vemos otra de esas expresiones de la dualidad: tomar y dar, tomar y dar, tomar y dar. Y a través de la respiración, que justamente cuántas tradiciones espirituales en la vida hablan de la respiración como un elemento fundamental para centrarnos, estabilizarnos y atravesar cualquier circunstancia que estemos atravesando, ¿cierto? Perdón, repetí, pues, pero bueno, cualquier circunstancia en la que nos estemos enfrentando, respira, ¿cierto? Porque si no, te vas a quedar solo sufriendo ese golpe, y te pierdes del sol, te pierdes del agua y te pierdes todo, estás en el desierto y entras en una espiral descendente que a veces hace parte, pero que con la respiración podemos hacer que estos procesos sean muy diferentes. Mm, ¿Qué más? Yo creo que ya vamos concluyendo. Voy revisando acá en las notas si hay algo más que se me haya escapado, mientras voy compartiendo algunas imágenes lindas, pues justamente de este grupo de algas tan increíbles que hoy en día siguen siendo fundamentales para la vida en la Tierra, tanto las que se volvieron plantas como las que se quedaron como algas, que era lo que decíamos antes. Sí, eso. Sí, para concluir, entonces, básicamente estamos hablando del momento evolutivo de la vida, estos fitoplancton de los que hoy existe todavía haciendo fotosíntesis en el océano. Ya. Básicamente estamos hablando del momento de materialización de la vida, que ocurre al principio de los tiempos, que ocurre cuando nacemos y que ocurre en cada ciclo de nuestras vidas, donde hay una muerte y un renacimiento, donde se acaba el orden previo, la vida previa, la comodidad previa, la situación previa en la que yo estaba inmersa, y de repente, me veo expuesta y enfrentada a otras situaciones. Hay veces es un proceso como con gracia, como una alguita que llega casi que en un barquito, pima la arena y no hay ningún dolor. Hay veces esas transiciones vienen de una forma como hasta placentera, pero la que nos interesa, pues, y esas justamente por ser placenteras, muchas veces las abrazamos, las recibimos, normal, fácil, pero las que más nos cuestan son justamente las que necesitamos explorar
porque ahí es donde nos resistimos a la realidad, a la dualidad, a la verdad. Entonces estamos viendo que la clorofila y las plantas pues tienen este poder de materializar vida y eso es, no es cualquier cosa porque es que ese es el poder creativo de la vida. Cuando hablamos del poder creativo no me refiero a exclusivamente a temas artísticos o así, sino al poder de crear nuestra propia vida como pues el poder que tenemos en la creación de nuestra propia vida. Hay muchas cosas que no podemos controlar, que son las leyes de la vida, que son las que estamos explorando aquí, pero hay cosas que sí podemos controlar y eso es parte de la ley de la vida. Hay una ley de la vida, por decirlo así, y es que sí tenemos voz y voto, sí tenemos posibilidad de intervenir y de participar para bien o para mal en nuestra propia vida. Bueno, bien y mal entre comillas, pero podemos tomarlo y hacer lo mejor que podamos. Es como el juego de cartas. Esas son las que me tocaron, son las que yo no puedo cambiar. Me choqué con la roca, me tocó esa. O me tocó quedarme suspendida en el océano, me tocó esa carta. Esas son las que yo no puedo cambiar, pero lo que yo sí puedo cambiar es lo que hago con ellas, ¿cierto? Y dependiendo de eso que yo haga, voy a sufrir más o menos, voy a crear más o menos, voy a compartir más o menos, voy a contribuir más o menos a la vida a mi alrededor. Y la forma como la fotosíntesis lo hace, pues poder manifestar y materializar todas estas posibilidades de vida, es como decíamos, esa estabilidad, esa respiración, que es por un lado la respiración literal, pero es también la posibilidad del intercambio, de no cerrarme por completo. Ya voy a hablar de eso. Y también lo que decíamos de aceptar la realidad, pues porque si no acepto la realidad, si no la observo, y si necesito ayuda para observarla, busco ayuda, pero para poder tomar la realidad como es y a ver qué hago con ello. Hablaba lo de la estabilidad, porque hay algo que también mencioné al principio y es cómo se formó la capa alrededor de la célula vegetal, que es la celulosa, que es una protección, ¿cierto? También vemos que cuando las algas empezaron a multiplicarse, se generó la atmósfera llena de oxígeno como una protección para las formas de vida nueva que venían. Entonces vemos que cuando estamos en una transición o cuando las formas de vida biológicas están empezando a gestarse o a formarse, necesitan una protección, así como el embrión está protegido en el vientre materno o en el huevito de la gallina, o cierto, se necesita una protección en un momento. Y en ese momento esos son como esos límites que pueden permitir la contención y el desarrollo de algo muy nuevo y por ser tan nuevo es muy vulnerable, muy vulnerable y muy frágil. Sin embargo, llega un momento en el que para seguir desarrollando tiene que atravesar justamente esa protección, esa barrera protectora, que es justamente algo igual al encuentro de las algas con el litoral rocoso. ¡Pah! Me choqué, es chocarse con los límites. Y al chocarnos con los límites de lo que somos, es la única manera de poder ser más, llegar a ser más de lo que ya éramos. Muchas veces va a ser doloroso, muchas veces va a implicar una grandísima presión para poder romper eso y creemos morirnos y efectivamente nos morimos, se muere una versión nuestra para poder dar lugar y que nazca algo más que nunca nos podíamos imaginar, un poco como la oruga y la mariposa, ¿cierto? Que es una de esas transformaciones tan mágicas y tan impresionantes en la naturaleza. Bueno, voy a dejarlo por aquí para que ya cada uno de ustedes pueda explorarlo, abordarlo, reflexionarlo y sobre todo que se queden con lo que más les llamó la atención. O sea, no importa si no entendiste algo, si no te gustó algo, todo lo que te llamó la atención, para bien o para mal, te gustó o no te gustó, entendiste o no, pero que te llamó la atención, explóralo, abórdalo, si tienes tiempo rico, si puedes escribir alrededor de eso, o dibujarlo, o conversarlo, o al menos tenerlo presente, para que en nuestro próximo encuentro podamos profundizar mucho más en todo este contenido, aplicándolo a ejemplos concretos pues, de la vida. Listo, bueno, muchas gracias por escuchar. El próximo módulo será el tema de los musgos, pero antes de mandarles el video, nos veremos en el encuentro en vivo quienes estén o quienes no, pues verán la grabación del encuentro en vivo para luego seguir con la siguiente, para luego continuar con la siguiente forma vegetal de vida que fueron los musgos. Hasta luego, feliz día, noche, semana y seguimos.